nombre es Sergio Monsalve. El día de hoy vengo a presentarles este nuevo proyecto y a presentarles el primer bloque de videos o el primer eje temático que vamos a tener, el cual consistirá en la electrocardiografía básica. Por tal razón, será dirigido a estudiantes de los primeros niveles de formación, por lo tanto, pues no vamos a encontrar algo muy especializado. Va a constar de varios videos cortos. Vamos a empezar con lo más básico, es decir, la electrofisiología cardíaca. Y al final, pues vamos a tener los temas o a desarrollar los temas más complejos, como lo son las arritmias y los infartos, por ejemplo. Gracias. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este bloque de electrocardiografía. Eche médicos, ¿cómo se llega a entender lo que se es? Este primer video va a abordar lo que es la electrofisiología cardíaca, que son los aspectos más básicos del funcionamiento eléctrico del corazón, con el objeto de poder entender después los fundamentos electrocardiográficos. El contenido a abordar será el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la histología del músculo cardíaco, en segundo lugar del sistema de excitoconducción cardíaco, en tercer lugar de las corrientes iónicas y los potenciales de acción cardíacos, y en último lugar de los periodos refractarios de esos potenciales de acción cardíacos. Histología del miocardio. El miocardio se clasifica como un músculo estriado, solo que a diferencia del músculo esquelético, este está inervado por fibras del sistema nervioso autónomo, por tal su contracción no es voluntaria. El miocardio tiene una particularidad y es que funciona como un sinsitio. Un sinsitio en biología hace referencia a una fusión de células. En el miocardio las células no es que estén precisamente fusionadas, pero sí funcionan como si fueran una sola. Es por esto que la contracción es coordinada. Y por eso podemos decir que se divide en dos sinsitios, un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Es decir, hay una contracción coordinada de las aurículas y una contracción coordinada de los ventrículos. Esta función de sinsitio se da gracias a las uniones intercelulares, es decir, a las desmosomas, a los discos intercalares o a las uniones GAP, que conectan una célula con otra. También podemos decir que dentro del miocardio hay otros dos, o se subclasifican dos tipos de células, las células de conducción y excitación y las células de contracción. Las células de conducción se encargan prácticamente de estas tres propiedades del miocardio: la excitabilidad, la conductibilidad y el automatismo. Y las células de contracción, que son las que tienen una función per se contráctil, son las que se encargan de hacer inotropismo o lusitropismo, es decir, la contractilidad y la relajación del miocardio. En segundo lugar, vamos a hablar del sistema de excitoconducción y de la inervación cardíaca. Este sistema de excitoconducción tiene dos funciones principales. El primero es generar impulsos eléctricos y rítmicos para que se inicie esa contracción cardíaca. Y el segundo es hacer que esos impulsos se conduzcan rápidamente por todo el corazón. El adecuado funcionamiento de este sistema permite que esa contracción y esa descarga eléctrica sea coordinada, haciendo así que la contracción de las aurículas sea siempre antes que la contracción de los ventrículos, permitiendo el adecuado llenado de los mismos. Aquí vamos a ver pues cada una de esas estructuras. Entonces, en primer lugar tenemos el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, es decir, el que define el ritmo y la frecuencia. En segundo lugar tenemos las vías internodales, que son las que permiten la despolarización total de las aurículas y las que conectan el nodo sinusal con el otro nodo, que es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular tiene una función muy importante y es generar un retraso fisiológico de la conducción. Es decir, en este nodo se genera un retraso de la conducción para que las aurículas puedan transmitir la sangre a los ventrículos y para que los ventrículos puedan estar totalmente llenos antes de su contracción. Posteriormente tenemos el haz de His, que se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda, y básicamente se va a encargar de la contracción y del potencial de acción cardíaco,
de los ventrículos. Posteriormente encontramos las fibras de Purkinje, que se van a encargar de despolarizar el ápex y el resto de las fibras de ese miocardio ventricular. Aquí podemos ver pues la frecuencia a la que generalmente genera la descarga cada uno de estos marcapasos, y podemos ver por qué es tan importante este nodo sinusal, porque es el que define la frecuencia basal, la frecuencia cardíaca en rangos de normalidad, que sería de 60 a 100 latidos por minuto. Y aquí tenemos otro cuadro que nos muestra la velocidad de conducción, y lo que quiero que veamos es esta parte, cómo este nodo auriculoventricular tiene una velocidad de conducción extremadamente lenta en comparación de los otros nodos y de las otras estructuras, simplemente para permitir ese retraso fisiológico y facilitar ese llenado ventricular. Bueno, finalmente, la inervación del corazón, a grosso modo, de una manera muy esquemática, muy sencilla, muy resumida, la podemos dividir en la que ejerce el sistema nervioso simpático a través de una cadena ganglionar y la que ejerce el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago. El sistema nervioso simpático tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, es decir, aumenta la contractilidad y aumenta la frecuencia de descarga de ciclo cardíaco. Funciona a través de receptores tipo beta y tipo alfa, y a través de un neurotransmisor que es la adrenalina principalmente, y en general las catecolaminas. Y esto lo único que va a hacer es generar unos cambios conformacionales al interior de la célula activados por proteínas G, que van a aumentar la corriente de entrada de calcio. El sistema nervioso parasimpático, que lo hace a través del nervio vago, que recordemos que es uno de los pares craneales. Este nervio tiene el nombre de vago precisamente porque podemos decir que vaga por todo el cuerpo. Va a tener funciones parasimpáticas, que son totalmente opuestas a las funciones del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, el efecto inotrópico y conotrópico va a ser negativo, es decir, va a disminuir la contractilidad y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Lo va a hacer a través de receptores muscarínicos activados por una sustancia que es la acetilcolina, a través de proteínas G inhibitorias, que al contrario del simpático, que son activadoras, estas van a ser inhibitorias y por lo tanto van a disminuir la corriente de entrada de calcio y van a aumentar la corriente de salida de potasio. Bueno, el tercer punto son las corrientes iónicas y los potenciales de acción cardíaco. Los potenciales de acción cardíaco pues se pueden dividir según su morfología y su función en 2 o 3 grandes grupos, de acuerdo a la bibliografía que uno lea, que son los ventriculares y los del nodo sinoauricular, o los de respuesta lenta y respuesta rápida. En primer lugar, vamos a hablar de estos potenciales de acción de los ventrículos. Si tomáramos una célula del miocardio de una manera muy esquemática, cada una de sus corrientes, pues vamos a encontrar los canales relacionados con las corrientes de sodio, otros canales relacionados con las corrientes de calcio, otros canales relacionados con las corrientes de potasio y la bomba sodio-potasio. En primer lugar, cuando ocurre una despolarización, se va a dar una corriente de entrada de sodio a través de los canales rápidos de sodio que va a generar esta primera fase. Posteriormente se va a generar una segunda fase a causa de una pequeña salida de potasio que no va a ser muy significativa porque va a ser camuflada por una corriente de entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio. Igual este proceso de salida de potasio a pequeña escala y el proceso de entrada de calcio a alta escala se va a dar simultáneamente en esta tercera fase, que es la fase de meseta. Y posteriormente, gracias a las corrientes de potasio de los canales tanto rectificadores externos como internos, se va a dar la tercera fase del potencial de acción, en el cual se restablece ese potencial de membrana de reposo. Y finalmente llegamos a la fase 4, que es en sí el potencial de membrana de reposo, que va a estar influido principalmente por la bomba sodio-potasio y por otra corriente que no incluimos acá, pero que tampoco es menos importante, es igual de importante, que es el intercambiador de sodio-calcio. Y este es pues el potencial de acción de los ventrículos. Aquí podemos ver pues resumido todo lo que les acabo de decir. El segundo potencial de acción que encontramos en estas estructuras es el potencial de acción del nodo sinusal, que tiene una morfología y unas características diferentes. Aquí encontramos menos corrientes, encontramos una corriente de sodio
que se da principalmente por unos canales que tienen unas características especiales llamadas canales FONI, unas corrientes de calcio a través de canales L y T de calcio y unas corrientes de potasio. Aquí vamos a iniciar desde este punto. Cuando el potencial de acción se encuentra por encima de este potencial umbral a nivel del nodo sinusal, se genera una corriente de entrada de calcio a través de los canales ya mencionados que me va a generar una fase 0. Y posteriormente se genera una fase de repolarización a través de las corrientes de salida de potasio, que se va a llamar fase 3. Como ustedes ven, a diferencia de los potenciales de acción del ventrículo, este potencial de acción del nodo no tiene ni fase 1 ni fase 2. Es decir, no tiene una fase de meseta. Y posteriormente se va a generar una corriente de entrada de sodio que se da a partir de estos canales FONI. Estos canales FONI son los que definen la automaticidad del corazón y de ese nodo, por eso son tan importantes. Y se llaman FONI porque se activan básicamente en estados de voltajes muy bajos, de voltajes a menos de 60 milivoltios, es decir, a estados de hiperpolarización celular. Contrario a otros canales activados por voltaje que se activan a nivel de potencial umbral. No, aquí se activa a nivel de una célula hiperpolarizada. Y eso es lo que hace tan particular estas corrientes FONI. Y se vuelve a generar y se vuelve a repetir ese ciclo. Y así sucesivamente. Y quiero que recuerden principalmente la importancia de esta fase 4 y la importancia de los canales FONI para la automaticidad cardíaca. Aquí simplemente lo que les quiero mostrar es cómo los estímulos del sistema nervioso simpático o parasimpático pueden influir directamente sobre la velocidad de conducción de ese potencial de acción. Como la estimulación simpática, que es inotrópica y cronotrópica positiva, genera unos potenciales de acción en el nodo más rápidos, y como la parasimpática, que es todo lo contrario, inotrópica y cronotrópica negativa, los hace más lentos. Y para finalizar este primer video, vamos a hablar de los periodos refractarios. El potencial de acción cardíaco tiene 4 periodos refractarios, siendo los más importantes estos dos primeros: el periodo refractario absoluto y el periodo refractario efectivo, en los cuales es muy difícil generar una respuesta, ¿sí? No hay manera de que yo estimulando esa célula muscular cardíaca se genere otro potencial de acción a nivel de estos potenciales o estos periodos refractarios. Y tengo otros dos que son menos conocidos, que son el periodo refractario relativo y el supranormal, en los cuales, si el estímulo es suficiente, sí se podría generar otro potencial de acción subsecuente. No obstante, lo normal es que siempre se complete el ciclo en un potencial de acción. Cuando se generan potenciales de acción a nivel de este periodo refractario relativo o del periodo refractario supranormal, podríamos estar hablando de algunas condiciones patológicas, por ejemplo, una preexcitación. Muchas gracias a todos por llegar al final de este video. Recuerden seguirnos en redes para que no se pierdan ninguna novedad. Nos ayudarían mucho si se suscriben y activan la campanita. Recuerden que la bibliografía con la que se preparó este video está toda anexa en la descripción. Muchas gracias.